Mis hermanos, amigos, los saludo en el amor del Señor y en esta hora, una vez más, por este medio que durante este tiempo de pandemia hemos estado utilizando, que ha sido realmente un medio de bendición para nosotros como cristianos, que no podemos todavía reunirnos en los templos, pero sí podemos comunicarnos por este medio, escuchar la palabra de Dios que bendice nuestras vidas, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a la Escritura. Quiero compartir con usted una vez más la palabra del Señor y en esta oportunidad la vamos a encontrar en el libro de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 2. Y vamos a leer del verso 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús doy lectura. Amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todo, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criado. Estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Dios bendiga esta hermosísima palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos a tu presencia en esta hora. Te damos gracias, mi Dios, porque una vez más tú nos das la posibilidad de poder instruirnos por medio de tu palabra. Una vez más, Señor, tú dispones en nuestras vidas a que podamos predicar esta escritura, que nos bendice, que nos enseña, que nos instruye. Tu palabra de Dios que nos muestra el camino a seguir, la forma de vivir, la forma de comportarnos, la forma de soportar, la forma de poder seguir hacia adelante. Gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, yo te ruego que tú en esta hora seas tratando con mi vida primeramente y con la vida de mis hermanos y amigos que tendrán la oportunidad de poder escuchar esta prédica. Ahora, Señor, yo me dispongo en tus manos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Qué bueno es saber que Dios ha bendecido nuestras vidas. Qué bueno es saber que desde que recibimos el poderoso evangelio del Señor Jesucristo, nuestras vidas han sido cambiadas. Y nosotros, en nuestra nueva manera de vivir, en nuestra nueva manera de comportarnos, como cristianos,
tenemos un ejemplo a seguir. Así como en nuestra familia, el ejemplo a seguir de nuestros hijos somos nosotros los padres. En este caso, el ejemplo nuestro como cristianos a seguir es Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Como decía el último verso que leí, el verso 21, pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. No importa las situaciones que tengamos que vivir, no importa los momentos difíciles que hemos ya vivido o que vamos a tener que vivir más adelante. Lo importante es que nosotros sigamos siempre el ejemplo del Maestro, el ejemplo de Jesús. Él padeció muchas cosas por nosotros y Él nos dejó ejemplo para que tú y yo, como hijos del Señor, como lavados y redimidos por la sangre del Cordero, sigamos ahora sus pisadas. Qué bueno es el Señor. El Señor Jesús entonces nos dejó ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Es la fe. No puede desmayar nuestra fe en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Sabemos que en la vida y en nuestro diario vivir vamos a tener que enfrentar muchas situaciones, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Maestro en esa fe puesta en Dios el Padre. Así nosotros también tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, en nuestro Señor, que lo dio todo por nosotros. Seguir el ejemplo en la fe. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En cuanto a nuestra fe, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Tenemos que seguir el ejemplo del Maestro. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor que siempre bendice nuestras vidas. Qué bueno es el Señor que siempre tiene bendición para nosotros, mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha bendecido nuestras vidas y las seguirá bendiciendo, pero nosotros tenemos que entender que Jesús, Él es nuestro ejemplo. Sigamos el ejemplo del Maestro en toda nuestra manera de vivir, porque Jesús es nuestro ejemplo en la fe, en el amor fraternal. En el amor fraternal tenemos que amar como Él amó. ¿Y cómo amó Dios? ¿Cómo amó Jesús, que es Dios? Con un amor entrañable, con un amor incondicional. De la misma manera, nosotros tenemos que amarnos los unos con los otros. Tenemos que amar al que nos hace bien y amar al que no nos hace bien. Porque tenemos que seguir el ejemplo del Maestro. Nosotros nos damos cuenta a través de la Escritura, cuando Jesús era llevado, conducido, cargando esa pesada cruz donde iban los pecados tuyos, los míos y de toda la humanidad, sufriendo Él todo lo que sufrió. Y en un momento, cuando Él abrió su boca, solamente fue para decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese es el ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que amarnos, amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, con mayor razón a nuestra familia y a los hermanos de la fe. Aleluya. Tenemos que amarnos. En el amor fraternal, amar como Él amó. El libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 2 de Efesios.
y anda en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Tenemos que andar en amor. Sigamos el ejemplo del Maestro. Sigamos el ejemplo de aquel que nos amó con tanto amor, de aquel que nos amó tanto, sin pedir condición alguna a cambio. De la misma manera nosotros, mis hermanos, sigamos el ejemplo del Maestro. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, donde la iglesia del Señor está siendo perseguida, nuestras vidas están siendo perseguidas. No nos permiten reunirnos todavía. Nosotros estamos viendo que el gobierno está permitiendo que muchos locales comerciales comiencen ya a poder abrir sus puertas, pero no permiten todavía que la iglesia del Señor pueda reunirse. Y se están permitiendo, están pidiendo están poniendo muchas restricciones y muchas cosas que tenemos que cumplir para poder hacerlo. Pero nosotros estamos tranquilos, siguiendo el ejemplo del Maestro, amando al prójimo. Y nuestra fe puesta en el Señor. Y avanzamos y esperamos en Él tranquilamente. Gloria al Señor. Pero nosotros, en medio de toda situación, tenemos que seguir siempre el ejemplo del Maestro, el ejemplo del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la pureza, en medio de toda, la inmundicia que hay en el mundo, en medio de todo el pecado, nosotros tenemos que mantenernos puros, ser puros como Él. Porque Jesús era puro, se guardó, se cuidó. De la misma manera nosotros, mis hermanos, tenemos que guardarnos, seguir el ejemplo del Maestro. Si Él en la condición nuestra lo pudo lograr, nosotros también lo podemos lograr. No con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. Bendito sea Dios. En pureza, entonces, ser puro como Él. Libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Gloria a Dios. Seguir el ejemplo, seguir las pisadas del Maestro, para que nosotros salgamos victoriosos en este nuestro caminar cristiano y podamos en un día quizás no muy lejano, no sabemos, estar con Él para siempre, por una eternidad. Pero mientras tanto, estemos aquí en esta tierra, esperando su venida, anhelando el regreso de Jesucristo, nosotros tenemos que caminar en esta vida siguiendo el ejemplo del Maestro, siguiendo las pisadas del Maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús tiene que ser nuestro ejemplo en nuestra fe, la fe, en el amor fraternal, en la pureza, en el sufrimiento, seguir sus pasos. Tenemos que entender esto. Jesús fue claro y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ten confianza, yo he vencido al mundo. Vamos a tener que sufrir. Y de hecho, hemos sufrido situaciones, enfermedades, conflictos, humillaciones. Hemos sido descalificados muchas veces, discriminados. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Al Maestro lo discriminaron. Al Maestro le hicieron muchas cosas. Pero Él siguió adelante. Y fue firme en el sufrimiento. De la misma manera nosotros, mis hermanos, sigamos las pisadas del Maestro. Estemos firmes en medio de los conflictos, en medio de las dificultades de la vida, en medio del sufrimiento.
sigamos nosotros sus pasos. Este verso 21 de esta lectura bíblica que yo les leí hace un momento atrás, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gloria a Dios. Que podamos nosotros soportar el sufrimiento, soportar las situaciones difíciles que estamos enfrentando y que vamos a tener que enfrentar más adelante, siguiendo el ejemplo del Maestro, siguiendo sus pisadas. Él es nuestro ejemplo. Aleluya. Así que no desmayemos, no nos pongamos tristes, que no se entristezca nuestro corazón, sino que miremos al Señor, sigamos el ejemplo del Maestro, sigamos sus pisadas. Aleluya. Y saldremos victoriosos, triunfantes. Él es con nosotros. Que podamos pensar como el apóstol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que nosotros podamos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Siguiendo el ejemplo del Maestro. Siguiendo sus pisadas. Haciendo su perfecta voluntad. Comportándolo como Él se comportó. En la paciencia. Tenemos que considerar a aquel que soportó tanta oposición. Y todo lo hizo por nosotros. Y nosotros tenemos que soportar la oposición del mundo para nuestra creencia, para nuestro caminar en el Evangelio. Soportar con la paciencia que el Señor lo soportó. El libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo 3, Hebreos 12, versículo 3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando estemos padeciendo sufrimiento, consideremos al Maestro, tomemos el ejemplo de Él, que Él lo soportó y que nosotros podamos soportarlo también por la causa del Evangelio. Él lo soportó por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y ahora nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Maestro. Aleluya. Gloria a Dios. En esa renuncia personal, Él se humilló a sí mismo, siendo el Rey, siendo el Señor de los señores. Él se humilló. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Muchas veces vamos a tener que humillarnos, pero hagámoslo, siguiendo las pisadas del Maestro y poniendo siempre en alto el Evangelio del Señor, para que la gente no tenga nada malo que decir de nosotros. Sigamos las pisadas de Jesús. Gloria al Señor. Él se humilló a sí mismo. El libro de Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Qué hermoso, hermano. Sigamos el ejemplo del Maestro. Que podamos seguir sus pisadas. En nuestra renuncia personal, que renunciemos a tantas cosas por amor al Evangelio, por amor al Señor. Así como Él lo hizo. En esa renuncia personal lo hizo por amor a nosotros, para darnos vida y vida en abundancia.
Jesús tiene que ser nuestro ejemplo en el caminar dentro del Evangelio. Andad como Él anduvo. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 2, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Que el Señor sea ese ejemplo a seguir en nuestra vida cotidiana. En todas las situaciones, como bien decíamos, el ejemplo es nuestra fe. Que Él sea ejemplo en el amor fraternal, en el amarnos los unos con los otros, en la pureza, en el sufrimiento, en la paciencia, en esa su renuncia personal. Así también nosotros, renunciando a este mundo por amor al Señor, en el caminar dentro del Evangelio. Que andemos como Él anduvo, haciendo el bien. Sigamos predicando la Escritura. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero el Señor es con nosotros. Así que tomemos a Jesús como nuestro ejemplo. Yo sé que usted lo está haciendo. Yo sé que mi vida está siguiendo el ejemplo del Maestro. Aunque ciertamente como humanos muchas veces fallamos. Pero nosotros, los lavados y redimidos por la sangre del Cordero, que hemos sido cambiados por el poder del Señor, entendiendo que no somos mejores que los demás, porque la Biblia dice que a lo vil del mundo llamó el Señor, a lo que no era. Eso éramos nosotros. Pero Dios vio algo precioso en nosotros y nos llamó, nos consideró, nos hizo sus hijos, perdonó nuestros pecados y ahora Él nos instruye por medio de su palabra a que nosotros sigamos sus pisadas, que vamos a tener problemas, que van a haber dificultades que vamos a tener que enfrentar como las hemos estado enfrentando y como las hemos estado viviendo, y tal vez más adelante muchos de nosotros vamos a tener que vivir alguna situación, pero confianza. Y en esa situación que vamos a tener que vivir, comportémonos siguiendo el ejemplo del Maestro. Gloria a Dios. Mis hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Que esta palabra exhortada en esta hora sea una palabra que bendiga vuestras vidas. De hecho, mi vida ha sido bendecida por esta palabra, que me insta a seguir las pisadas de mi Maestro, que me insta a tener esa fe que Él tuvo, que me insta a tener esa paciencia que Él tuvo para enfrentar las situaciones, que me insta a poder seguir caminando en estos sus caminos santos, haciendo su perfecta voluntad. Así que le damos gracias a Dios. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas y que en esta hora nosotros podamos seguir hacia adelante con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa lo que venga más adelante, con Jesús estamos seguros. Con Jesús estamos firmes. Con Jesús hay esperanza. Con Jesús está asegurada la vida eterna con Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga sus vidas y Dios bendiga también sus hogares. Voy a orar. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia y por tu palabra predicada. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo tú vayas tocando los corazones, Señor, nuestras vidas, para que nosotros ahora podamos vivir tu palabra, ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, porque tú nunca nos dejas solos. En medio de las dificultades de la vida y en medio de tanta situación que tenemos que vivir mientras estemos en este mundo, tú estás con nosotros. Nunca nos dejas solos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y ya nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad. Amén.